¿Cuántos días estuvo con la cánula de alto flujo? ¿Cuántos días fueron que estuvo con esta cánula? Yo estuve 6 días estuve con la 6 cánula días. de alto flujo. Los 6 días boca abajo. No, los 2 primeros días sí estuve Ya. todo el día boca abajo. Ya el tercer día que ya salí de todo esto, de la gravedad, ya me podía voltear, pero cada vez que yo hacía cualquier movimiento, igual me agitaba, ¿no? Claro, todavía Entonces, a veces complicaba. exacto. Pasaron los 6 días que estuvo con esta cánula. ¿Cómo empezó quizás poco a poco a mejorar su salud? ¿Cómo usted sintió que estaba respondiendo al tratamiento, a lo que les estaba medicando en ese momento? Ya el cuarto día, porque vienen los médicos cada 8 horas, al cuarto día yo recuerdo que ya me sentía mejor y los médicos, yo me pronaba solo. Pronar es que tú te volteas, ¿no? Está boca abajo. Solo. Entonces, una de las exigencias es que tenías que estar boca abajo, pero muchos no podían. Pero cada vez que venían los médicos, las licenciadas decían, dan los reportes, ¿no? El señor Cueto, él se prona solo, ha mejorado. Siempre escuchaba, ha mejorado satisfactoriamente, está evolucionando bien, ¿no? Así que con él hay que esperar nada más su tiempo para que baje más su inflamación y ya pueda pasar a otra sala, ¿no? Entonces, pero en esos, ya eso en el cuarto día, ¿no? Yo no recuerdo si fue en el tercero o en el cuarto, pero que yo no tenía noticias de nada. Nadie se podía comunicar conmigo, nadie se había comunicado conmigo. ¿A partir de qué día ya tiene una comunicación quizás con alguno de los familiares o con alguien cercano? Yo me acuerdo que era de noche, porque yo siempre preguntaba, decía, licenciada, ¿me puede decir la hora? Me decían, son las 6 de la tarde. Y yo para mí me pasaba como 5 horas y ya serán las 12 de la noche. Y entraba atrás la licenciada, ¿qué hora es? Son las 8 de la noche. Habían pasado 2 horas nada más. Pero en eso yo le digo a una licenciada, digo, ¿cómo puedo hacer? Le digo, ya llevo cuántos días acá, no me he comunicado con mi familia, no sé cómo está mi familia no sabe cómo estoy yo, no sabe si estoy vivo, si estoy muerto, cómo estoy. ¿No se han comunicado? No, le digo, no. Entonces fue ahí que la licenciada me hace el favor de llamar me prestó su teléfono y ahí es donde yo pude llamar como a la 1 de la mañana fue. Llamé a mi esposa, ¿no? Y le digo, llamo por video y mi esposa respondió. Eso fue un momento que ellos no sabían en qué estado estaba yo, si estaba vivo o estaba muerto, y esa llamada fue, para mí me dio más fuerza, porque honestamente ahí Yesenia, yo sentía que ya... Que se iba. Yo sentía que me iba. Pero estas experiencias que Dios me daba en todo ese tiempo que estaba, esos casi 4 días, ¿no? Que ya estaba mejor. Dios me decía muchas cosas. Una de las cosas que me decía es, hay muchos cristianos entretenidos en cosas para satisfacer sus necesidades, para satisfacer su forma de vida. Me decía, y me mostraba caras, ¿no? Caras de personas, hermanos conocidos que yo tenía, mientras que seguíamos peleando, ¿no? Y en eso que cuando yo a veces peleaba, veía que era una cosa rápida, que íbamos corriendo y peleando, y Dios ahí conversando, y veíamos que las personas que supuestamente eran vencidas, o los demonios que eran vencidos, las tentaciones que eran vencidas, todo se iba, la tierra se lo tragaba, ¿no? Pero yo seguía caminando con Dios, ¿no? A partir de esta llamada que pudo tener después de varios días de estar incomunicado, fue muy importante porque le dio fuerzas. Es cierto, el tener contacto con nuestros seres queridos es muy importante porque ellos nos dan ese aliento, nos hacen saber que no estamos solos, que a pesar de que podemos estar alejados, ellos están con nosotros, están orando, están pendientes. De ahí en adelante, de los 6 días que estuvo con la cánula de alto flujo, ¿cómo fue mejorando su situación? Hablando de su salud, ¿qué le decían ya los médicos? Sí, ahí esta licenciada
fue que me ayudó y me dijo, te voy a leer tus resultados. Y ahí ella me dio mis resultados. Tu pH ha subido, tus proteínas están bien, están estables. Todos mis niveles estaban totalmente estables. Entonces eso me animó más el ver a mi esposa, ¿no? A mi familia, me confortó más. Y ahí es donde era ya casi el 5.º día, después de 2 días. Y ahí es donde ya mi recuperación fue totalmente, como dice, un éxito, ¿no? A partir del 6.º día, hermano Cristian, nos decía que ya había pasado toda esta situación de la cánula de alto flujo. Los médicos empezaron a ver pues, que ya su situación estaba evolucionando de manera favorable. De ahí en adelante, ¿cómo fueron esos días? En realidad, mi evolución iba a la par de la experiencia espiritual que tenía. Algo que se me estaba olvidando, porque la verdad que se me han olvidado muchas cosas, pero una de las cosas es que cada vez que yo entraba y conversaba con Dios, en medio de la conversación me decía, como que me hacía un alto y me decía, yo vengo pronto. Cada vez que él decía eso, mi corazón temblaba, ¿no? Pero me decía, y mi galardón es grande, me dice. Cristian, es grande, no te lo imaginas. Es grande. Y decía, sí, Señor. Y seguíamos hablando, pasaba ese otro día. Y nuevamente, yo vengo pronto, muy pronto, todo el rato. Siempre, todos los días me decía. Entonces, y mi galardón es grande. Es grande, me decía, ¿no? En gran manera. Hasta que llegó el 6.º día ya. Llegó el 6.º día. Y como estaba comentando, que Dios decía, ¿no? Mucha gente está entretenida en teologías, en ideologías, totalmente liberal. Y me mostraba caras, ¿no? De algunas personas. Y ya el último día, yo veía que ya estábamos terminando, como dice la batalla, pero no parábamos de pelear. Y Dios me hacía ver de que el creyente siempre tiene que estar puesta con la armadura, vestido de toda coraza y justicia, en el presto del Evangelio. ¿Por qué? Porque las tentaciones son en todo momento. En todo momento. No hay minuto ni segundo que tú descansas como creyente. Y es la verdad. Tú eres tentado en todo momento. Y si tú estás descuidado, si no tienes tu espada, o tu escudo, o las sandalias, o el casco, el diablo te ataca y fácilmente caes. Entonces, para levantarte el diablo te ataca. Y te acusa. Pero Dios me hacía entender que el cristiano siempre tiene que estar con la coraza, tiene que estar orando, ayunando, buscando de Dios. Porque si no, el enemigo, y en estos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando ya estaba ya por terminar, yo veo que esta persona pasa por delante de mí y que se estaba yendo. La tierra se lo estaba tragando. Y esta persona me dice, ayúdame, me grita, y yo cuando miro así, me decía, ayúdame. Y cuando yo estiro mi brazo para agarrarla, yo siento que la jalo. Y ahí me desperté, porque me habían herido. Pero nuevamente cuando me desperté era para mis medicinas, pero esta vez que yo me desperté, yo me vi en las nubes blancas y estaba sentado en un caballo totalmente fornido y yo estaba con mi túnica. Pero yo estaba como mirando hacia abajo, ¿no? Donde yo ya estaba peleando. Y yo miraba y en eso, como dice, gané la batalla. Y me fui cabalgando hacia arriba. Dije, gracias, Señor. Y desde ahí, a las horas, vino el médico, me dijo, señor Cueto, usted ya está en el 6.º día.
de 50 litros que estaba, me bajaron a 2 litros. A las 4 horas me dijo, señor, ya, vamos a probarlo con 2 litros. Si funciona, si está bien en 4 horas, lo pasamos a ya hospitalización. Así que pasaron ni 2 horas, vino el médico, señor, ya, está bien, ya no tiene que hacer nada acá. Pero todo fue en el tiempo que Dios me permitió vivir todas estas experiencias espirituales, tanto de luchar y resistir a las huestes espirituales del diablo, y cómo el cristiano tiene una lucha campal contra las tentaciones y el enemigo a diario, a minuto. Así que comencé a pelear hasta que gané, como dice, salí y ya yo me sentí victorioso, ¿no? Es ahí donde ya, después ya yo me entero con mi esposa que me llegó a comunicar, me dice, papito, no sabes. Y agradezco a Dios y a todos los hermanos, pastores, que se unieron en oración, eso fue clave para que yo pueda salir de todo esto, ¿no? Que de todo el mundo, me dice, de todo el mundo, te han llamado, te han escrito, han orado, han hecho cadenas de oración por ti, me dice, todos tus amigos. Dios me dio la oportunidad de poder viajar a muchos países y hice bastantes conocidos, bastantes amigos. Todos te han llamado, todos te han escrito. Y cuando mi esposa me da mi teléfono después de 12 días que estaba en el hospital, más de 3.000 mensajes tenía ahí, ¿no? Pero por la gracia de Dios, yo sé que muchos compañeros ya no están, familias. El caso del pastor Carlos Guerra, a veces uno no se explica, ¿no? Pastor Teodulo, el pastor Emilio, muchos pastores. Pero si Dios se los ha llevado, Dios sabe por qué. Y a los que están aquí, como es mi caso, siento como que tengo una tarea que cumplir, ¿no? Y seguir trabajando para el Señor. Dios conoce mi corazón, sé que a veces he cometido errores como humano, como joven. Yo pido perdón si a alguien le he afectado, pero es lo menos que quiero hacer. Y reconozco que Dios hasta aquí me está ayudando, ¿no? Y muchas gracias por todas sus oraciones. Estoy aquí para servirles, ¿no? Tenemos un video que tiene producción acerca de la salida. Fueron 12 días, alrededor de 12 días en el hospital. 6 días muy importantes de una batalla espiritual como nos ha compartido, y 6 días más que son la hospitalización y parte del tratamiento para que pueda ser dado de alta. Así que vamos a ver el video de la salida de nuestro hermano Cristian, un video muy especial porque también fue el pastor Luis Mesa, un grupo representativo de Betel junto con nuestros hermanos de Cámara en Mano también, que fueron para cubrir este evento. Así que vamos a ver vamos a escuchar también palabras de su esposa de esta parte del encuentro que fue muy primordial para ellos, porque eran muchos días de no verse y casi 4 días que habían perdido todo tipo de contacto. Vamos a escucharlo. Yo decía, Señor, ¿cómo saldrá Cristian? Y de ahí decía, no, Señor, tú no haces las cosas a medias, tú las haces completas. Y si tú lo vas a traer bien. No lo vas a traer a medias, porque tú no haces nada a medias, tú lo haces completo. Y yo te creo a ti. Y yo le decía, por eso digo tantas cosas al Señor, porque el Señor iba respondiendo cada cosa una a una. Yo le decía, Señor, dame buenas noticias mañana, porque hoy las noticias no han sido alentadoras. Quiero palpar que tú estás allí con Él. Y al día siguiente me llamaban y me decían, sí, el Señor está muy bien, está respondiendo muy bien. Su presión, su glucosa no fue un problema para él. A mí me habían llamado ese día en la mañana. Siempre las llamadas del hospital de Cristian eran de la tarde para la noche. Pero ese día me habían llamado en la mañana y me dijeron que ya estaba mejor, que está evolucionando favorablemente. Esperamos que el Señor continúe así. Y si es así, ya estábamos hablando de que posiblemente en unos días le den el alta. Ya le agradecí la llamada y ya.
Esa llamada fue como a las 10 de la mañana, 10:30 más o menos. A las 12:30 me llama otro doctor y me dice que ese día salía de alta. Me dice, entre las 2 y 3 de la tarde estará saliendo de alta, venga por favor a la puerta tal a recoger, para que pueda encontrarse, ¿no? Y salir con su esposo. O sea, era una noticia buena, pero fue tan impresionante, vamos a decirlo. Mi hermana me decía, no te veo alegre. Y yo le decía, es que no me siento como que alegre, sino que siento que estoy flotando, le decía. Yo siento que estoy flotando. La señorita, la enfermera me dice, vaya allá y solicite su medicación y las indicaciones médicas. Entonces yo volteo para ir para allá y en eso escucho, mami. Y volteo y me dice, ya, yo estoy lista ya. Entonces le dije, sí, un rato me van a dar la medicación y ya yo vengo en un ratito. Entonces yo también estaba desesperada por poder encontrarlo, ¿no? Estar en contacto con él. Y ya bueno, lo sacaron por otra puerta, ya yo me fui ya con la silla de ruedas con él y ya lo bajé en el ascensor ya para irnos a casa, ¿no? Yo lo miraba, agradecía a Dios. Entendí que aún Dios tiene un propósito con él. Recuerdo que mi cuñado me decía, cuando él estaba allí y no sabíamos nada de él, él me decía, Ani, yo sé que Cristian está teniendo una experiencia con Dios allí. Es creerle a Dios aunque todos los de tu alrededor te digan que no es, que no va a pasar, que están pasando cosas malas. Es decirle al Señor eso. Señor, yo veo en mi alrededor que pasa esto, me están diciendo esto y yo como humano, Señor, siento miedo. Yo como humano pienso esto, pero yo quiero creerte. Ayúdame a creerte. Ayúdame a confiar en ti. No te quiero fallar. No quiero que de repente porque de repente a mí me cueste creer, eso impida que tú obres. Señor, no. Yo sé que tú estás obrando. Yo sé que ahí en donde Él está, tú estás obrando. Tú estás moviendo tu mano ahí, tú te estás paseando. Y esa era mi oración. Y yo después de eso, como digo, muchas cosas aprendí. Después de eso aprendí también a orar por los demás. Porque a veces uno se entera que alguien está enfermo. Puede estar con COVID y uno dice, sí, Señor, mira al hermano tal, o mi amigo tal, mi amistad tal, la mamá de fulana, el papá de mengano. Señor, tócale y dónde está. Amén. Pero aprender a orar porque te duele en el corazón que tu familiar, la persona que tú amas, está pasando por esa situación, es derramar tu alma delante de Dios. Y entonces, cuando alguien después de que él salía, o aún cuando él estaba enfermo, mi papá estaba enfermo y me decían, mi papá o mi hermano también está, ora por él. Aprendí a orar con ese de pronto dolor que esa persona podía estar sintiendo. Aprender a entender el temor que se puede sentir de repente de poder perder a la persona que amas. Aprender a creerle a Dios. Creo que son parte de las experiencias que Dios me permitió aprender de esta situación. Definitivamente no eres el mismo. Bien, de esta manera nosotros estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de las plataformas de redes sociales, escuchando el testimonio, el último del programa de Milagros en Pandemia, hermano Cristian, y es que ese encuentro que era tan anhelado, tan esperado de poder encontrarse con su esposa, con sus hermanos, quizás en el momento que los iban a recoger. ¿Cómo se sintió usted, hermano Cristian, de poder salir del hospital? Porque muchos de nuestros hermanos que han estado acá mencionan que esa salida es tan anhelada que sienten que los minutos se les hace una eternidad. Sí, pues en realidad estamos viendo en imágenes las fotos ahí cuando salía. Sí. ¿Cómo era ese momento? Fue una conmoción. En realidad la zona donde yo estaba era totalmente cargada de alto de COVID y yo estaba preocupado porque mi esposa fue hasta esa zona, ¿no? Entonces ya la pude abrazar ya afuera, ¿no?
y yo caminaba poquito, ¿no? Poquito. Y me tuvieron que sacar en silla de ruedas, pero ya, como se ve en la foto, ya mi cuñado dentro del carro y cuando yo quise bajar no podía porque entonces, yo iba a bajar 9 kilos, bajé. Y todos mis músculos estaban atrofiados, totalmente débiles, no tenía fuerzas para nada. Con la justa me paraba, daba unos 5 pasos, me agitaba demasiado. Pero era parte de la recuperación, del proceso, ¿no? Y afuera me voy con la sorpresa de que estaba nuestro supervisor, el pastor Luis Mesa. Respeto y considero mucho mis compañeros de trabajo, el equipo de cámara en mano. Después me enteré de que había más que llegaron, pero como yo salí tan rápido, no lo pudieron ver. No me pudieron ver. Ahí nada más me llamó, hice una videoconferencia con mis hermanos, después de 12 días que pude verlos, conversar con ellos, verdad que eso fue un regocijo total, ¿no? Y agradecer a Dios porque la verdad que fue una bendición y un privilegio poder regresar a la vida, ¿no? Gracias, hermano Cristian, por compartir con nosotros. La oportunidad que tuve de decirle, tiene que estar aquí y compartir, me dijo, amén. Y agradezco mucho el poder estar acá, el poder compartir de todos estos momentos que ha vivido, ha atravesado. Quien no lo ha pasado no lo puede entender. Por eso que es muy importante a veces el poder transmitir las situaciones que hemos atravesado, las emociones, porque parte de ello nos ayuda también a ser de testimonio a muchos que quizás en este momento están pasando por esta situación.